La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Queridos jóvenes, queridos padres, nos encontramos hoy, como todos los domingos, en Jóvenes para los jóvenes en familia. Tenemos nuestro tema, ciertamente, escuchar a nuestros jóvenes, saber lo que ellos nos proponen, cosas lindas para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos y sobre todo para apuntar hacia cosas muy positivas y muy lindas. Todo lo que nosotros podemos hacer por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra comunidad, por el bien de nuestra sociedad. Hoy nos encontramos aquí con dos jóvenes, ellos ya se van a presentar, los vamos a conocer, pero sobre todo también conociéndoles después, saber qué propuestas juveniles nos traen hoy en este domingo. Y así le tenemos a estos dos jóvenes que están aquí presentes con nosotros, ellos mismos se van a presentar. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, padre Víctor? Soy Isaac, tengo 24 años, soy de la parroquia San José Obrero y estoy con... ¿Qué tal, padre? Soy Federico Casanelo, soy también de la parroquia San José Obrero, tengo 25 años y muchas gracias por invitarnos en este programa para compartir con la teleaudiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Federico e Isaac, dos jóvenes que vienen desde la parroquia San José Obrero. Federico, ¿dónde está esta parroquia? ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo tenemos que saber para visitarles? Sí, claro que sí, padre. La dirección de la parroquia es Senador Long Casi Lilio. Está en el barrio Villamorra, cerca del centro, ahora vamos a decir, de Villamorra. Centro de Villamorra, lugar de las fiestas, ¿verdad? Exactamente. Hoy ven entonces, fiesta. Pero aquí es fiesta con el Señor en la parroquia San José Obrero. Bueno, Federico, tu apellido, Casanelo. A ver, ¿qué parentesco hay? Había un país Casanelo, Juan Casanelo, y el otro creo que era José Casanelo también, que eran salesianos. ¿Hay algo de eso o vos no sabes nada? La verdad que no sé, no tengo mucha relación, pero no somos muchos en la familia tampoco, pero sí sé que hay un sacerdote que es Casanelo también, pero como segundo apellido. Él es Eduardo Lebrón Casanelo, desde los jesuitas. Ah, ya. Y él sí tengo un poco más directo, vamos a decir. Ya. Bueno, tenemos que hacer entonces alguna investigación aquí, Federico, para saber por qué te pregunto eso. Porque estos dos sacerdotes que eran hermanos, José Casanelo, Juan Casanelo, salesianos, uno de ellos estuvo mucho tiempo en Concepción y es famosísimo, era Juan Casanelo sobre todo. Dice que era un gran orador. Y mi hermano mayor, que es también sacerdote, justamente lleva el nombre de ese país, Juan Casanelo, ¿entendiste? Juan Carlos Cabañas, porque dice que fue el profesor de mi papá. Entonces, ojalá fue Teila y por eso fue ver al país Juan Casanelo. Así es. Bueno, estas son así cositas interesantes, Federico. Bueno, y hoy, Isaac, ¿qué estás haciendo? ¿Va en delante actividades? Sí, mi actividad, estoy estudiando biología en la Universidad Nacional. También estoy como catequista de confirmación y ahora estamos incursionando también en la pastoral juvenil. Che, y esto de la biología, ¿cómo tengo que entender? ¿Qué trabajo hacen? ¿Cómo ustedes después desarrollan ya un biólogo? ¿Dónde van y qué es lo que hacen para saber bien un poco? Sí. El biólogo, por ejemplo, estudia la anatomía, no solamente del ser humano, sino también de los animales. También se estudia todo lo que tiene que ver con las plantas. En sí, todo ser vivo, ¿verdad? Todo organismo vivo, viviente. Y últimamente también está todo muy enfocado en la conservación, por ejemplo, de nuestras especies, ¿verdad? Tanto de animales como de plantas aquí en Paraguay. Hay muchos esfuerzos de conservación. ¿En serio? Interesante. Claro, bio es vida, ¿verdad? Vida. Y logos, estudio, tratado, un biólogo. Y después, ¿y dónde trabajan? ¿En ministerio? ¿En dónde es lo que trabajan? ¿Tienen algún lugar específico? Sí, están biólogos trabajando en el Ministerio del Ambiente,
También en los laboratorios, laboratorio de agua, todo lo que tenga que ver con el control de la calidad, ya sea alimentos, productos, la industria farmacéutica también y la enseñanza también allí en la facultad. Ya. ¿Y vos hacia dónde estás apuntando? ¿Enseñanza o trabajo directamente con conservación? Y hace muchos años yo era muy tímido, no me veía siendo catequista, mucho menos estando aquí con usted en el estudio. Justamente te enviaron a obvio, en el estudio frente a las cámaras. Sí, la iglesia me fue puliendo para eso, para la enseñanza. ¿Y dijiste que sos catequista también? También. Entonces tenés que ponerte ahí frente a los niños, frente a los jóvenes. Sí, totalmente. Por eso la iglesia creo que me pulió en ese sentido y me empezó a gustar la enseñanza, así que... Claro. ¿Y cómo te agarraron a vos, Isaac, para ser catequista? Si eras tímido así, no te animabas ni a ponerte frente a los jóvenes. Sí, yo entré con la formación para monaguillos y también fue un desafío porque estar frente a todos en la misa, claro. ¿Verdad? Pero vos hacías de monaguillo antes. De monaguillo. Ah, sí. ya sí. Y después te dieron esa función de formar a los futuros monaguillos. A los futuros monaguillos, sí, teníamos nuestro curso aquí con Fede. Pero entonces vos siempre estabas ahí como monaguillo frente a toda la gente. Sí, sí. Pero estaba calladito. ¿Verdad? Calladito, claro, no tenía que decir nada, entonces tranquilo. Pasaba un poco te más. pasaste la vino Sí. Y de vez en cuando tomabas el vino del país. ¿O vos no eras de eso? No. ¿Así? Frente a la gente al menos. No. Frente a la gente. Algunos yo ya le pillé ya. País, ¿te puedo ayudar a la misa? Ahí me dice, Y ya se va a derecha. Sí, le digo. Una Ya raya de la botella. y después le carga agua encima. Che, y vos, Federico, ¿vos qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Sí, yo recientemente me recibí, ahora soy licenciado en Ciencia de la Comunicación con énfasis en Publicidad y Marketing. A la cuenta. Entonces vos estás aquí en tu salsa, ¿será? Sí. Qué pucha. Y trabajo en un canal de televisión en la parte de edición y estoy haciendo radio también los sábados de 3 a 4 de la tarde. Sí, vamos a escuchar, a ver, radio. ¿Dónde estás haciendo? A ver, ¿dónde? Estoy en Radio Caritas. ¿En Radio Caritas? ¿Estás haciendo radio? Sí. ¿Y qué programa es el que tenés ahí en Radio Caritas? Sí, el programa se llama A 680 kilómetros por Caritas. Va de 3 a 4 de la tarde y hacemos un poco con énfasis en los jóvenes, justamente también un poco para dar aliento a los jóvenes. Y también es un espacio que la universidad le ofrece a los jóvenes para poder, justamente de la carrera de Ciencia de la Comunicación, para que vayan perdiendo ese miedo a hablar. Al micrófono. Sí, es un poco una práctica que la universidad nos da y es una gracia realmente porque nadie te da para salir al aire porque nos equivocamos, claro. fallamos. Y bueno, eso. vos tenés también aquí, ahora el canal Ñande Yarañe, tenés ya, pero ahora para televisión, vas a incursionar ya. Sí, gracias. Sí. Espectacular, che. Entonces menos mal que ya sabemos que hay alguien, un joven así, ¿verdad? Muy bien, Isaac. ¿Y eso de Radio Caritas qué tal? ¿Se escucha, pero? Sí, se escucha. ¿O solo sí. tu mamá y tu papá te escuchan? No se escucha. ¿Ah, sí, siempre pedimos que la audiencia interactúe con nosotros. Claro, llame por teléfono. Llama. Sí. Pero ciertamente Radio Caritas es un poco, su público objetivo es un poco mayor, ¿verdad? Pero ahora estamos queriendo romper esa barrera y que los jóvenes también escuchen, porque los jóvenes prácticamente poco escuchan AM, más música, pero estamos tratando de vencer ese tabú. Claro, pero es interesante, ¿verdad? Incursionando, metiéndose. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando comenzamos primero este programa, justamente Jóvenes para los Jóvenes en Familia, comenzamos ya en este canal y yo agradezco muchísimo porque con Bernardes era justamente el que me recibió, hablábamos. Y él así lo me dijo, yo te voy, ¿verdad? Hasta yo te voy a ayudar para comenzar porque necesitamos, dice, que los jóvenes, ¿verdad? Que los jóvenes también. Porque dice, los jóvenes no, es que en realidad se ponen tanto frente al televisor, hoy están más con las redes, todas esas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo es importante ir entrando. Y yo me doy cuenta que sí, ¿verdad? Porque cuando voy por ahí me encuentro muchos jóvenes, ¿verdad? Dicen, país, tu programa, ¿cuándo me vas a invitar? Cuando quiera, le digo, este programa es de ustedes, cuando ustedes quieran, como ustedes están justamente ahora también, ¿verdad? Como para traer sus inquietudes, para traer también sus invitaciones, así les conocemos también. Y ustedes también ya se hacen publicidad, de por ejemplo como biólogo, o ya por ahí, alguien te va a llamar y nada, quiero aquí porque tengo mis perritos enfermos, te van a decir, dale vida. Y a vos, entonces sí, hasta yo lo viste y ya te iba a llamar y nada. Sí. Está bien. Bueno, así estamos nosotros en este domingo compartiendo con Isaac y con Federico.
ellos enseguida nos van a proponer una cosa interesante. ¿Quién va el que va a proponer? Va el Apegueruaine. ¿Qué hoy ustedes quieren comentar? Porque lo vamos a hacer en este segundo bloque, ¿verdad? Pero quiero que digan por lo menos el título principal de nuestro tema que hoy ustedes quieren proponer. Federico, parece que vos ya tenés ahí el micrófono y ella está mirando, ya eres céntimo, y no tenemos imbama, como se dice. Bueno, ¿qué es lo que van a proponer? Y lo hablaremos en el segundo bloque. Sí, tenemos una invitación muy especial para la Pascua Joven. Entonces invitamos un poco a vivir esta Semana Santa diferente, de una manera diferente. Eso es lo que estamos trayendo hoy como invitación. Muy bien, entonces nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a repetir, padre. Ustedes tienen que decir con fuerza. Ahí Conmigo, va. Jóvenes para los Jóvenes en Familia, digan. 3, 2, Y volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. Y estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, nos reunimos, como todos los domingos, conocemos cosas tan lindas. Yo sigo invitándole, ya que estuvimos hablando en el bloque anterior aquí con Federico y con Isaac, sobre las propuestas que ustedes tienen, las cosas lindas que ustedes ofrecen también. Además de conocernos, porque es importante, hay muchos jóvenes que hacen cosas maravillosas, que se están dedicando a su comunidad, que se están dedicando a su parroquia, que se están dedicando a su capilla, que se dedican entonces en general a hacer crecer lo que nosotros le llamamos en un sentido más religioso y de compromiso el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, Federico e Isaac, ¿cuál es esa propuesta? Ya dijimos, Pascua Joven, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que traen y qué es lo que ofrecen para la parroquia de ustedes, San José Obrero de Villamorra? Sí, es una propuesta muy clara, padre, como usted ya había mencionado, de la Pascua Joven. Es una experiencia realmente muy bonita que invitamos a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento a que se animen a participar de este evento y a vencer un poco ese tabú de que las cosas que se hacen en la iglesia son aburridas. Realmente yo les invito personalmente a que puedan irse por lo menos un día, que nos den chance un día, ese jueves que va a iniciar la Pascua, que se o van sea, a vos le estás enamorar. como haciendo un desafío. Un desafío. ¿Cómo está? Yo le Un invito solo para el desafío. jueves. Solo Si un te jueves. gusta, entonces le votaré más, no el viernes, porque el viernes es Viernes Santo. Sí. Y después, ¿y qué días entonces, Federico, ustedes están proponiendo? O sea, como organización, ¿qué días van a realizar esa Pascua? Sería iniciando el jueves, después el viernes y termina el sábado con una vigilia, un fogón pascual que va a estar realmente genial. Entonces les invito a que puedan animarse a participar de esta actividad y vivir realmente una Semana Santa distinta, diferente a otras experiencias de años anteriores, ya también que estamos volviendo de 2 años de pandemia, que no fue nada menos. Entonces, ahora que hay chance de poder reencontrarnos otra vez, invitarles a que participen de esta actividad, de este evento. Qué bien, che. Bueno, eso entonces es lo que es Federico. Y vos, Isaac, con respecto a esta experiencia, ¿cuántos años, primero vamos a ver un poco, cuántos años que estás ahí en la parroquia, que estás incursionando como catequista y ahora también con esta propuesta, esta invitación que traes a los jóvenes, tu experiencia sobre todo de años anteriores? Sí, como catequista serían 3 años en 3 años. confirmación. Y ya hacían la Pascua Joven ustedes. Ya se hacía la Pascua Joven, justo tuve 1 año de Pascua Joven, después tuvimos ya la pandemia, pero antes tuvimos una experiencia muy fuerte de Cabeví en la que salíamos mucho, teníamos los campamentos, Ah, ya. éramos un poco campamentita acá con Fede. Ustedes estaban juntos, Fede, vos también Sí, con él. Sí. O sea, hace 3 años que están juntos. Hace allí. Sí. ¿O vos más tiempo? Yo estaba un poquito antes ya. Un poco antes. Sí. Ya. Y desde Monaguillo, eso lo yo de chiquitito, empecé con el Monseñor Echagüe, hasta que le fui superando en estatura. A la cuenta, pero espera un poco, ¿cómo es? Monseñor Chávez, pequeñito, pero, o sea que vos eras chiquitito, pero vos sos ferotipo, o sea, vos a cualquiera le haces superar. De Monaguillo a acólito, eso pasamos. Y entonces tenemos unos años de experiencia y es Fede el que siempre me invitaba a formar parte ya de
los movimientos más juveniles de la parroquia. Claro. Porque la liturgia a veces un poco tiene más ese carisma ya de la gente mayor. Claro, y nosotros claro, con claro. la Pascua Joven siempre entramos en la misa y le damos ese toque Juvenil. a la liturgia. Claro. Bueno, y entonces, Fede, según tu experiencia, porque vos más tiempo que estás ya ahí, entonces, Fede, ¿Sabes ¿qué tal la participación de los jóvenes? ¿Vos ya estuviste también en tiempo del padre Echagüe o no? Sí, sí, ¿Ya? ya está también. ¿Pero el padre Echagüe hasta cuándo estuvo? ¿Qué año? ¿Hasta qué año? A ver. 2013. 2013. aproximadamente. Ah, ya. Por ahí. Unos años Hasta más, ahí sí, estuvo. sí. Después que vino Padre José, Después ¿o no? vino El padre Julio Rojas, padre Julio Rojas y después José José Benítez, José Benítez y después ya el padre después Oscar. González. Oscar González. Y ahora el padre Diego Diego Franco. Franco. Él ahora 2 o 3 semanas recién tiene, ¿verdad? Sí, está O sea de que- poquito con nosotros. Con él entonces ustedes ahora van a realizar ya esta... Sí. Bueno, y yo también ando por ahí, pero solamente mironeando, como se dice, ¿verdad? Y ayudando en lo que se puede. No, Bueno. porque todas las señoras son tus fan admiradoras. ¿Ah, sí? La misa del padre cada año, así que... Así quieren ahí. Está bien. Bueno, y entonces esa experiencia, a ver, contanos un poco, Fede, de todo lo que vos ya fuiste viviendo y del padre Chavo, la cuenta. Él era muy famoso justamente por el trabajo con los jóvenes. Asimismo, Padre Víctor, realmente la parroquia fue dando muchos cambios. Como ustedes saben, Villamorra es un área ya muy comercial, hay muy poca gente. Hemos perdido gente de a lo largo, ¿verdad? Pero hemos ganado gente de altura, porque hay muchos edificios ahora, realmente hay Sí, muchos sí, edificios y es donde nos proponemos ir también a visitar, porque hay muchos jóvenes, son jóvenes trabajadores que estudian, entonces ir también llegar a ellos. Ese es un poco el propósito. Y como le decía, hemos cambiado de un periodo de cambio y anteriormente había grupos de jóvenes muy grandes, pero ahora es un poco más personalizado. Ya son un poquito menos, pero ayuda eso bastante también para centrarse en cada joven. Entonces es lindo también porque conoces al joven, conoces a su familia y lo que hay detrás de ello. Por eso digo que es un poco más personalizado. Pero es lindo, una experiencia muy, muy bonita de cambio, pero siempre hay que buscarle la vuelta, adaptarse, reinventarse, justamente eso que venimos de 2 años de pandemia. También el año pasado tuvimos la Pascua Joven virtual, que fue muy buena también, y ahora volvemos, gracias a Dios, a la presencialidad. Claro. Ahora, yo, sobre todo cuando llegaba a la nochecita, siempre veía un grupo de jóvenes muy interesantes que estaban compartiendo, jugando también, veía el vóley. ¿Ustedes están también dentro de ese grupo, la organización, o cómo son estos jóvenes que se suelen encontrar ahí en el patio de la parroquia? Sí, sí, son jóvenes también de la pastoral juvenil y justamente un poco para engancharles, para volver de vuelta, hicimos un poco estas actividades de deporte para después un poco hablar de la palabra, para que vean que no es nada aburrido, ¿verdad? Le encontramos la vuelta, si hay que ir a comer un asado, nos vamos. O sea, no es nada monótono. Y eso ustedes no me invitaban a mí, el asado, eso yo no me invitan. Siempre me invitan, me dicen, y vení, vamos a jugar vóley. Y yo le digo, el día que ustedes ponen aquí fútbol de salón o fútbol, ¿y cómo le llaman el otro? Fútbol 5. Fútbol 5. De primera yo estoy ahí, primera voy a estar. Pero siempre vóley yo no funciono tanto, ¿verdad? A ver, pero jugué cuente y la vóley, qué pucha, si yo entro ahí a perdeta. Bueno, ¿y qué otra cosa entonces, Isaac, ustedes están proponiendo como actividad para que ahora mismo, escuchando también muchos jóvenes, muchas familias, puedan llevarle a los jóvenes? ¿Desde qué edad, por ejemplo, el horario que estaban pensando? ¿Desde qué hora el jueves se van a encontrar? ¿Cómo se van a organizar? Sí, tanto para los jóvenes que están saliendo de la adolescencia, está la catequesis de IBC que se está ofreciendo también. A nivel pastoral juvenil ahora tenemos la Pascua, pero estamos trabajando con el Padre Diego para poder tener encuentros semanales de la Lectio Divina con los jóvenes, y también queremos llegar a un grupo que son los jóvenes adultos, que a veces ya ven un poco a los jóvenes más menores y ya quieren tener su propio grupo, entonces también vamos a ver para ofrecer eso. En cuanto al horario, el jueves
Por lo general, Fede, ¿a qué hora solemos estar? A las 14 horas De las inicia, 14. o sea, la convocatoria para inscribirse. Recalcamos que esto no tiene costo alguno, es solamente la inscripción para tener los datos y inicia entonces el jueves propiamente a las 14 horas. O sea, de las 14 del día jueves, Día jueves jueves. santo. Jueves Santo. Bueno, y eso va a 14 y van a llegar hasta qué hora más o menos para que sepan ya los papás. Y además tu desafío fue que vayan solamente el jueves por ahora. Solamente el jueves. Solamente el jueves. Si se enganchan, van a ir el viernes, ¿verdad? Y si se enganchan otra vez, entonces el sábado. Bueno, Día a vamos a día. ver. ¿Y de qué hora entonces van a tener el jueves? ¿A las 14 comienza? Y por lo general suele culminar hasta a las 12, a las 12 de la noche, porque 12 de la noche. hacemos también al final la hora santa, ¿verdad? La hora Acompañamos santa. un poquito al Santísimo, la última hora que nos suelen dejar a nosotros para cubrir. Ya. Pero entonces quiere decir que ustedes son bien dinámicos, che. Pues mantenerle a los jóvenes de las 14 hasta las 12. Sí. Y le dan algo de comer también, no Claro, es ayuno sí. puro. No, Pan y ese- agua. Creo que somos evidencia de que se alimenta bien. Vos, Isaac, gallina, Estamos bien alimentado. En evidencia, sí, sí. Ese jueves vamos a hacer la representación, no solamente representación de la última cena, sino que vamos a comer. O sea, trata de misma representación. No, Van a tener, pero que no sea la última cena. No. El jueves también, ahora recuerdo, vamos a tener la presencia de un grupo musical, así que vamos a ir tirando la sorpresa del nombre, pero para que puedan estar a tiempo, porque van a tener un concierto personalizado allí los jóvenes. ¿En serio? Van a venir de Luque los músicos. así ¿En que, serio? Sí, sí, sí. Mira qué bien, che. O sea que van a hacer ahí en el tinglado. O no Sí, saben todavía. probablemente, Sí, sí, vamos a seguramente. para hacer el tinglado, depende de la cantidad de jóvenes, por eso esperamos que lleguen todos para hacer un concierto Claro, ese claro, jueves. claro, un lindo concierto. Bueno, qué lindo. Entonces estamos hablando, hoy el desafío es del jueves, por eso que hasta el jueves. Hasta Pero el jueves. en el siguiente bloque nosotros vamos a seguir hablando de esta organización, sobre todo de los horarios para que los papás ya puedan ir entonces sabiendo. ¿Puedes repetir por último entonces, Federico, el horario del jueves para que se nos quede bien grabado y sobre todo para que los jóvenes también se vayan enganchando y se organicen? Jueves Santo, desde las 14, arrancamos las 14 hasta las 00 horas. Muy bien, entonces así estamos con este grupo que vienen de la parroquia San José Obrero, Isaac y Federico. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión,
tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos jóvenes, estamos volviendo nosotros con nuestro programa de cada domingo. Jóvenes para los jóvenes en familia. Y nos encontramos así reunidos, compartiendo lindas actividades, lindas iniciativas en diferentes lugares. Yo sé que en todo el país esto de la Pascua Joven, ¿verdad? No son ustedes los únicos, porque yo también conozco y suelo recorrer en varios lugares donde llaman también para las confesiones, llaman para las celebraciones, llaman para charlas, ¿verdad? O sea, es tan importante el encontrarnos, pero así en una forma muy dinámica. Eso es lo más lindo, ¿verdad? En estas lindas fechas que nos reúne el calendario también de la Semana Santa. Es la familia y es la juventud que se encuentra, que reflexiona. A ver un poco si yo les pregunto, aquí se van a aplazar, yo ya sé que se van a aplazar, pero les voy a hacer una pregunta, porque yo sé que todos los jóvenes y la familia se aplazan. ¿Cuándo comenzó en el Paraguay esto de la famosa Pascua Joven? A ver si ustedes saben, ¿en qué año y quién fue el que trajo la Pascua Joven al Paraguay? Mírense, ya si ustedes ya se quedan conectados. ¿Isaac sabe o no sabe? No sabe. ¿Y vos, Federico, sabes? No, tampoco, padre. Bueno, entonces yo les ayudo, ya que ya aplazamos, ¿verdad? Ahora no se tiene que aplazar. 1973, entonces comienza primero en Chile todo un movimiento juvenil salesiano con esta Pascua Joven. Y un grupo de salesianos fueron incluso hasta Santiago de Chile. Tuvieron todos estos encuentros y después volvieron. Y fue nuestro ex arzobispo, ¿verdad? El emérito, Edmundo Valenzuela, el que justamente comenzó con lo que se llama hoy la Pascua Joven en el Paraguay. Entonces primero comenzaban con los grupos juveniles salesianos, se hacían encuentros con un grupo selecto, casi siempre era un grupo selecto, ¿verdad? De 40, 50 jóvenes hacían esa experiencia, pero después ellos tenían que ser multiplicadores. O sea, estos jóvenes que hicieron una vez, al ir a su parroquia, a su capilla, ellos tenían que hacer en sus lugares. Y por eso es que se difundió verdaderamente. Fue una experiencia muy linda. Y hoy prácticamente en todas partes, en todas las parroquias, capillitas, donde te va, padre, ¿puede venir a ayudarme para mi Pascua Joven? ¿Verdad? Y se reúne, ¿verdad? En algunos lugares es una cosa impresionante, ¿verdad? No hace mucho estuve ahí por Ñemby también, más de 1000 jóvenes, ¿verdad? Reunidos. O sea que son cosas lindas que han aprendido, ¿verdad? ¿Qué vos querías decir, Federico? No, ¿y cuántos años ya de eso, verdad? Que usted nos comenta del inicio de la Pascua Joven y hoy hasta ahora perdura. Claro. Y va para mucho más. Y claro, y por eso, y va tomando después el que es ahora cardenal, ¿verdad? Cristóbal López. Entonces, con él se comenzó lo que se llamaba la Pascua Universitaria. Así también se llamó, ¿verdad? Eso no prendió mucho, ¿verdad? Pero creo que hay todavía algunos grupitos por ahí, porque después yo incluso cuando había terminado mi formación, él era superior en ese momento aquí en Paraguay de los salesianos, entonces me encargó. Pero yo estuve 2 años simplemente con eso, después ya prácticamente ya viajé, entonces lo de la Pascua Universitaria. Pero era muy interesante también, ¿verdad? Porque esto ya era para jóvenes universitarios. La Pascua Joven más bien siempre se dirigía a los que tenían entre 14, 15 y 6 años, ¿verdad? Esa era la edad. Y los que iban creciendo de a poquito, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, ahora queremos escuchar, Federico y Isaac, queremos escuchar los siguientes días. Yo ya me entusiasmé con usted el día jueves. Listo, quiero volver.
quiero continuar. ¿De qué hora van a llamar ese Viernes Santo entonces? ¿Y qué van a hacer? El Viernes Santo arrancamos a las 9 de la mañana, ya un poquito más temprano, pero hay que destacar también que vamos a terminar más temprano también. Termina el viernes a las 19 horas, termina con el Via Crucis, también un Via Crucis representado que vamos a hacer para darle más color a esta representación del Via Crucis con los jóvenes mismos participantes de la Pascua Joven, valga la redundancia. Y bueno, vamos a salir un poco a recorrer las inmediaciones de nuestra parroquia y por Villamorra para mostrar también un poco a la gente que está por ahí que hay grupo juvenil, que estamos buscando también un poco un cambio. Claro, interesante eso. De esa experiencia, Isaac, que ustedes ya hicieron anteriormente, eso de recorrer la parroquia, de recorrer las familias, de visitar a otros jóvenes o también a otras personas adultas del barrio. Sí, también. El Via Crucis justamente ya era tradición en la parroquia organizada por los jóvenes. Tenemos todas las vestimentas y los jóvenes se hace un entramado ahí por las calles para llegar a todas las partes del barrio. Entonces los jóvenes que antes solían caminar por ahí para irse al shopping, allá en Pascua se van, pero todos revestidos de Jesús, de los soldados, de María, ¿verdad? Para llevar un poco esa imagen a la gente. Y a veces sí que ya parecía Tañarandí con las velas, la gente organizada. ¿En serio? Allá en los cordones de las veredas. Y queremos volver a recuperar eso este año. A Así que va a resucitar ser eso. sí. ¿Y te parece que se puede? Sí, yo creo que sí, la gente quiere volver. ¿En serio? Está con ganas de volver y nosotros saliendo de esta pandemia ya nos damos cuenta de ese apoyo que la comunidad San José Obrero, la verdad, siempre nos mimó a los jóvenes a los jóvenes, y ya. ahora contamos con ese apoyo. Con razón que a mí me mima mucho. ¿Verdad? También. Porque soy joven, güey. ¿Verdad? Sí. Claro que sí. Ustedes se quedaban helados, ahí no sabía qué decir. No, claro. Bueno, está bien. Bueno, eso entonces el viernes. Y a las 9, mira que ustedes van a estar hasta las 12 de la noche. ¿O qué pata ven ahí en los jóvenes y después a las 9 ya van a volver? Sí, poco, vamos a dormir poquito, pero van a ser es bien exigentes un con lindo sacrificio también para ofrecer en esta Semana Santa, pero vale la pena. Bueno, van Viernes a ver Santo, que Viernes vale Santo la pena. es luego. ¿Y qué van a hacer ahí a la mañana de las 9? Generalmente el viernes vemos un poco a María, ¿verdad? Es el día que vemos a María y también todo lo que conlleva propiamente lo que es el Viernes Santo, el sentido del día del Viernes Santo. Claro. Y vamos a acompañar un poco eso. Las 7 palabras. Las 7 eso es palabras. importantísimo, lo que El dice Tupaitú. Jesús en la cruz. El Tupaitú, eso es más lindo todavía, ¿verdad? Tupaitú, como la gente. Yo el Viernes Santo disfruto. Viernes Santo es uno de los momentos más lindos, ¿verdad? Yo suelo hacer el Via Crucis con la gente en las calles, ¿verdad? Entonces le animo a todos y salimos. Pero normalmente hacemos a la siesta, ¿verdad? Después de las 7 palabras, caminando, vamos hasta llegar a la iglesia principal. Yo por lo menos casi siempre organizada de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí en San José Obrero ustedes van a organizar dentro o van a salir por las calles también, Via Crucis. Por las calles, por las calles. volvemos Ya. a hacer. Y ahí van a tener que pedir a los policías que vengan ahí o cómo va a estar el tránsito por ahí. Porque es bien céntrico ahí. Sí, no, siempre nos suele acompañar la policía, va guiando un poco el itinerario, el recorrido que... De por ahí le tiramos entonces a la comisaría sexta, que es nuestra comisaría, Ah, sí. que siempre nos apoya. Sí. Pero en Semana Santa, como siempre, está un poco liberado Claro, la el zona, lugar, sí, es sí. mucho más liberado. Pero pues durante el día, los otros días es terrible. Sí, mucho, la previa. Sí, mucho tráfico. Bueno, entonces estamos aquí con estos jóvenes, estamos con Isaac, con Federico, que están compartiendo con nosotros una linda programación, ¿verdad? De esta Semana Santa. Y nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo que compartimos una de las actividades a realizarse ya dentro de poco. Comenzamos Domingo de Ramos el próximo domingo. Luego ya tenemos toda la Semana Santa y ese Jueves Santo, ese Viernes Santo. Hasta ahí ya hemos conversado, ¿verdad? Federico e Isaac, que nos presentan de la parroquia San José Obrero de Villamorra. Senador Loncasi Lillo. Entonces ahí
están invitando. Jueves dijimos desde las 14 horas. 14 horas hasta medianoche. Y luego el viernes De 9 a 19. de 9 a 19. ¿Y el sábado cómo va a ser entonces, Isaac? ¿Qué horario están proponiendo para el día sábado? El sábado generalmente volvemos después del almuerzo, Fe. Correcto, después del almuerzo a las 14 horas estamos de regreso un poquito más tarde porque la idea es amanecer en lo posible, ¿verdad? Hacer un poco esa vigilia pascual. Esa es la idea del sábado, el centro de nuestra actividad, nuestra culminación, la conclusión de esta Pascua sería el sábado. Con el fogón pascual vamos a amanecer, o sea, un fuego muy especial, ¿verdad, Padre? Que Claro. se usa en la misa. Qué bien, qué bien. Entonces todos los jóvenes, todos los que quieran participar. ¿Y los mayores en qué momento van a participar? Ellos también tienen su momento de encuentro y de celebración. Sí, padre, los padres invitamos también a que puedan acompañar esta Semana Santa en la parroquia. Hay distintas actividades, las misas, las celebraciones, donde van a poder tener también cabida los padres y la gente mayor, y animarles también a los padres a que manden a sus hijos a vivir esta experiencia y un poco también compartir con otros jóvenes. Qué lindo. Bueno, entonces nosotros con este bloque generalmente ya estamos concluyendo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, cada domingo, donde escuchamos lindas anécdotas, lindas presentaciones y sobre todo lindas actividades a favor de nuestra juventud, a favor de nuestras familias. No nos olvidemos, es Jóvenes para los Jóvenes, pero en familia. Por eso que es importante, papá, mamá, los hermanos mayores, los tíos, en fin, los abuelos, todos nos comprometamos en este camino. Es el camino de la formación de nuestra juventud. Así podemos también después recoger buenos frutos. Nuestros jóvenes valen mucho, pero también nosotros tenemos que encaminarlos, encauzarlos y darles esta hermosa oportunidad para que hagan una linda experiencia. En este caso, la experiencia de la Semana Santa, de una verdadera Pascua. Bueno, Isaac, un mensaje lo que quiero escuchar, entonces que dejes a los jóvenes o que dejes a los padres preparándonos ya para esta Semana Santa. Sí, así es, Padre Víctor. Este tiempo, como muchos en la iglesia dicen, es un tiempo fuerte, pero puede pasar desapercibido. Aprovecharlo depende de tu decisión como joven. Entonces te invito a que puedas animarte a tener ese encuentro con Jesús. De por ahí a veces nos vamos a la iglesia, a los grupos, pero nos falta ese encuentro. Y la Pascua es un tiempo más que especial para que se genere. A veces mucho ya encontramos, pero necesitamos redescubrir. Y creo que mejor que cualquier huevo de Pascua, ese regalo para nuestra familia sería llevarle a Jesús nuestro corazón de vuelta. Así que están todos invitados. Qué bien, muchísimas gracias, Federico. O mejor dicho, Isaac, vos sois Isaac. Sí. Bueno, y ahora a Federico le queremos escuchar también un mensaje así para los jóvenes o para los papás ya tan próximos a esta hermosa actividad que están organizando ustedes. Asimismo, padre, bueno, a los jóvenes invitarles, animarles a que puedan participar de esta actividad, ya como les dejábamos ese desafío del jueves, de estar el jueves solamente, y si se animan a ir viernes y sábado también propiamente, cuando se entusiasmen y vean que es una actividad muy linda. Y como decía Isaac, es un encuentro con el Señor. No se van a encontrar con nosotros, sino que con el Señor. Nosotros somos simplemente instrumentos. Y miren que nosotros estamos ya hace varios años y es algo hermoso, porque bien sabemos los jóvenes queremos ir de vacaciones, pero realmente no es un tiempo, sino que es un tiempo de gracia, de poder encontrarse con Jesús. Entonces les animo, y a los padres también les animo a que manden a sus hijos, porque a veces un poco también está la barrera de los padres. Entonces que los padres puedan permitir llevarle a los hijos a la Pascua, y que los padres también puedan participar de las distintas actividades que ofrece la parroquia. Qué lindo. Bueno, entonces así estamos compartiendo hoy con Federico y con Isaac, que ellos vienen de la parroquia San José Obrero, están organizando la Pascua Joven en esta parroquia. Y como siempre, nosotros vamos concluyendo nuestro programa con
la palabra de Dios, con la lectura de una narración. En este caso, ya que nos estamos preparando tan próximamente a la Semana Santa, a la Pascua y a la Resurrección del Señor, queremos tomar del Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo 15, del versículo 33 en adelante, que nos habla de la muerte de Jesús. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Muy bien, así entonces esta narración tan interesante nos habla de la muerte de Jesús, de su crucifixión y la muerte por nuestros pecados, por cada uno de nosotros, por nuestra redención. Pero es importante lo que nos presenta aquí. Primero, el llamado de Jesús en la cruz. Elí, Elí, lama sabachthani, que en hebreo justamente significa el abandono total, pero del Hijo en realidad en manos del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sin embargo con eso nos está diciendo la presencia de un Dios que nos ama a nosotros y que entrega totalmente hasta la muerte a su Hijo Jesús, por liberarnos, por redimirnos, por salvarnos. Pero después otro de los aspectos tan lindo también, al ver entonces esto dice, el centurión exclama: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y es lo que nosotros queremos hacer también con nuestro compromiso, viendo el accionar de la entrega generosa de Jesús, una acción total por nuestra liberación y salvación. Entonces entendemos que Dios nos ama, nos quiere, nos ofrece este tiempo tan lindo de salvación que nos redime. Pero eso nos lleva a cambiar y por eso justamente en el versículo 38 decía: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esta frase es muy importante para que nosotros entendamos qué significa que el velo del templo se rasgó. Porque entonces termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. El cristiano es entonces el que vive ahora una generosidad total, así como la que vivió Jesús. Tendríamos que ser capaces nosotros, como alter Christi, tendríamos que ser capaces de entregar nuestra vida por los demás. Y así entonces yo les agradezco a ustedes, Isaac y Federico, que están aquí, porque el testimonio también de ustedes, con todo lo que están haciendo, con su profesión, con su trabajo, sin embargo, le dedican ese tiempo tan lindo a la juventud, le dedican ese tiempo tan lindo de sus vidas también para que otros jóvenes tengan esta hermosa posibilidad. Así que les aseguro que sea un buen trabajo. Muchas gracias, Padre. Que tengan verdaderamente entonces éxito en esta Pascua Joven que están organizando ahí con su cura párroco, con mucho esmero, con mucha dedicación. Y a ustedes, queridos jóvenes y queridos padres, sobre todo les invito también, ¿verdad? Y les aliento para que puedan participar con entusiasmo, comenzar a entusiasmarse y entender que el velo del templo se tiene que rasgar. Es decir, quiere decir que hay un cambio de vida, algo nuevo está surgiendo en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra propia vida. Y les dejo la bendición del Señor en este día domingo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo
por este canal.